Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Ahora da comienzo Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez de la Iglesia Defensores de la Fe en Callejones. Pueblo, Dios le bendiga rica y abundantemente. Que le habla el pastor José Oscar Martínez Rivera de la Iglesia Defensores de la Fe. Camino a Maús, aquí en nuestro amado pueblo de Lares. Saludamos a toda esta gente hermosa que está conectada a través de la mejor AM Radio Grito Lares en el 1200, 93.3 FM, 92.1 FM HD4. Los que están viendo a través de Instagram y nos siguen a través de Facebook. Mi amado privilegiado, una vez más. Y saludamos a la iglesia a la cual pastoreamos, a esa gente hermosa. Y a usted, mi amado, que tal vez está, luego de ese almuerzo maravilloso, inigualable, está en descanso, está en su área de trabajo, pero lo mejor es que está escuchando, está atento, porque siempre la palabra de Dios nos trae una palabra de esperanza, de consuelo, de paz, de sanidad. A veces nos confronta una realidad, nos confronta cómo estamos viviendo y nos lleva a hacer una introspección. Mirar cómo estamos, qué está pasando, qué hay en mi vida que realmente necesitamos, que sea a través de la presencia del Dios Todopoderoso, que ministre nuestro ser en conformidad de su propósito. A veces estamos en proceso de recuperación, de un proceso de una operación o una recaída, la condición de salud no está en el momento. Nos sentimos bien, tenemos que descansar, medicamentos, o a veces, mi amado, una realidad. Nuestro cuerpecito se va deteriorando porque se sienten los años y ya no somos las mismas personas con las mismas habilidades, pero sí con la misma fe hacia el Dios Creador, con la misma fuerza y amor y pasión que el Dios que tocó nuestros corazones y nuestras almas y nos transformó, nos renueva cada vez más y más ante su presencia. Así que siéntase bendecido y agradecido por lo que ha hecho Dios y estará continuando conforme a sus designios mientras estemos en esta tierra. Tenemos limitaciones muchas, diversas cosas en nuestra vida, pero tenemos un acceso hacia Dios a través de Jesucristo. Así que en esta tarde maravillosa, esta tarde inigualable, hagamos un alto, descansemos en la presencia del Señor, pidámosle dirección y sabiduría para poder trabajar o lidiar con las eventualidades que llegarán en un momento dado, que tal vez nuestra capacitación o tal vez nuestro sentir humanamente no estaremos preparados, pero así afianzados en la fe del que prometió estar con nosotros todos los días, hoy es una realidad para ti en esta tarde. Mi amado, nos puede llamar al 897-1200, 897-3889. Michelle, gustosamente, si usted necesita oración por enfermedad, familiares, mi amado, estamos en la mejor disposición de orar, de clamar, de confiar, de que hay un Dios de todos los tiempos. Y como parte de lo que Dios nos ha puesto en este día, siempre compartimos lo que es la vida de la iglesia. Y la vida de la iglesia es la programación, es el tiempo que durante la semana nos congregamos, porque nuestra vida no simplemente es que vamos a un lugar, un edificio, una estructura, una planta física, como parte de nos reunimos ahí, pero también está lo que es su tiempo devocional de intimidad, cuando usted está en su casa, en cualquier otro lugar, reconociendo que tenemos que tener un contacto diario y constante del Dios de los cielos y la tierra. Usted necesita, como yo, respirar,
para mantenernos vivos. Necesitamos la presencia del Señor porque es nuestro aliento de vida, porque es la luz de esperanza y es el castillo fuerte que en medio de tu vivencia y la mía es una realidad para ti hoy. Así que, mi amado, los martes nos reunimos a las 7 con nuestro culto de oración. A las 8 tenemos nuestras clases bíblicas. Se reúnen también a las 7 nuestros niños. Y a las 7:30 se reúne un grupo de jóvenes buscando dirección, clamando a través de la presencia del Espíritu Santo que los dirija en este caminar ante tanta incertidumbre, ante tantas eventualidades que llegan a esta hermosa juventud, pero con la vivencia, con la intimidad, con la sensibilidad, con la armadura de Dios para poder enfrentar toda esta andamiaje y estructura donde la palabra dice que el enemigo vino a hurtar, a matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Así que en la mañana de hoy nos reunimos en nuestro retiro de oración ayuno, comenzando a las 8, donde nuestra hermana Nilda Soto estuvo hablando de Isaías 53. Y mientras terminó su exposición muy acertada, textos bíblicos, nos lleva a una realidad y le comentaba que no podemos olvidar que la palabra profética que fue establecida en Isaías capítulo 9, que habla del nacimiento, se cumplió. En el 53 habla del siervo sufriente, lo que él padeció y sufrió y pasó, pero lo que le dice él a Tomás: bienaventurados aquellos que creyeron y no vieron. Así que yo le decía a la iglesia, somos bienaventurados. No estuvimos en la crucifixión, no estuvimos en el nacimiento de Cristo, no estuvimos cuando Él hizo los portentos y señales, pero cuando leo esta palabra me hace entender y confiar en fe que sí es una realidad, de que nació, que estuvo 3 años y medio pregonando de una forma extraordinaria y magistral como ningún ser humano lo podía hacer. Y Él lo hizo. Y es lo que tenemos que estar esperanzados y confiados, que aquel que se hizo una llaga, hoy hay sanidad para nosotros. Aquel que derramó su sangre preciosa, nos limpió de todo pecado. Aquel que pudo decir al Padre que sea tu voluntad y no la mía, por eso estamos hoy aquí, que su voluntad se cumplió. Así que nosotros de igual forma podemos entregar nuestra voluntad, nuestro sentir, nuestro pensar ante el trono de su gracia, en el cual en Él hay un oportuno socorro. Así que le exhorto, amado pueblo, amada iglesia, gente hermosa que están al otro lado a través de estos medios de comunicación, que ese Dios que tú has clamado, Él te ha escuchado. Ese Dios en el cual has derramado tus lágrimas, Él enjugará. Ese Dios en el cual tú estás pasando por un proceso tal vez de luto, o donde hay un diagnóstico de una condición que humanamente pues crea en nosotros ansiedad, preocupación. ¿Y qué va a pasar? Permítele al Señor que en todo el proceso de tu vida Él entre y sea la luz de tu vida, que Él te dará paz, te dará fortaleza y su propósito se cumplirá en ti y podrás tener una visión diferente, total, en la cual Pablo en un momento dijo: sea que vivamos o moramos, somos del Señor. Nosotros no somos eternos, mi amado, no somos eternos, porque podemos partir ahora mismo, y lo hemos visto, personas que a veces en una entrevista a través de los medios noticiosos, a veces un pastor exponiendo la palabra, vi a un señor guiando una avioneta y llegó ese momento. Así que no hay nada escrito cómo va a pasar, pero sí, cuando llegue ese momento, por las razones que sea, usted sepa que la luz de esperanza es Cristo y que mora en su corazón. Y así que, mi amado, el viernes tenemos nuestro culto a cargo de nuestros jóvenes, comenzando a las 7:30, y el domingo continuamos adorando a nuestro Dios a las 10 de la mañana. Como siempre le comento, cerquitita de usted en la cuadra, en la esquina, hay lugares donde pregonan la palabra, el Evangelio de Jesucristo, conforme a lo que está en la Sagrada Escritura. Pide dirección al Señor. Si usted tiene un lugar, mi amado, no empiece a aventurar, no empiece a buscar que Dios me hable, que Dios me diga. Busque de la presencia del Señor, encárguese de mantenerse en esa intimidad,
Encárguese de vivir esa experiencia maravillosa de la profundidad del Espíritu de Dios. Y a veces nos enfocamos que si me quiero ir de la iglesia, que si Dios me habló, que si no, mi amado, enfóquese en la búsqueda y la intimidad del Señor. Si el Señor le habla y le va a decir, le va a hablar a través de la palabra, de la forma que Él entienda. Y a veces nos enfocamos en una dirección y nos desenfocamos de otra. Queremos que Dios nos habla todos los días. Pero tenemos que estar atentos, sensibles a la voz de Dios, que podamos entender que queremos unos pensamientos, pero nos desenfocamos de unas realidades. Anhelamos unas cosas, pero no necesariamente son las que el Señor quiere para con nosotros. Por eso el salmista podía decir, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y me oyó de todos mis temores y todas mis angustias. Le enfatizo eso, mi amado, porque es importante. Usted tiene un lugar, usted está en ese lugar. Si Dios lo va a mover de ese lugar a otro sitio, Dios lo va a hacer. Dios va a hacer y le va a hablar, le va a dirigir, pero no nos desenfoquemos buscando que Dios nos hable, que Dios nos diga, que no, tranquilo. Disfrútese el tiempo de Dios en el momento. Por eso le digo, si tiene un lugar, manténgase ahí. Si no tiene un lugar, mi amado, como le dije, hay un hermoso pueblo aquí, congregaciones, y ahí cerca en el pueblo donde usted está, y también estamos nosotros, Iglesia Cristiana Camino de Emaús, Defensores de la Fe, aquí en nuestro amado pueblo de Lares. Así que será un privilegio que pueda estar con nosotros. Si quiere anotar mi número de teléfono, 787-222-9906. Luego repetir nuevamente, 787-222-9906. Así que le creemos a Dios y confiamos en ese Padre Celestial, el que nos lleva a esa búsqueda de intimidad dentro de lo que Dios nos está llamando. Así que este domingo o mañana no tiene un lugar, no nos puede acompañar, pero pida dirección al Señor siempre, pida dirección al Señor. A veces mucha gente nos dice, nos habla, ay, mira, vete conmigo, vente, acompáñame. Escuchamos, buscamos dirección al Señor, pero Dios lo va a llevar al lugar donde Él quiere. Tal vez te va a decir, ay, pero no es lo que yo pensaba. No, pues claro, porque no es lo que tú piensas, es lo que Dios va a hacer en ti para transformarte, trabajar con unos aspectos de tu vida, para que seas instrumento, para que seas sostén, para que seas aquel que pueda llevar ese mensaje de esperanza, para que puedas ver que en todos los procesos de nuestra vida tenemos que comenzar desde abajo, tenemos que comenzar de lo sencillo, de lo simple, ser humildes y tener el deseo ferviente de servirle a nuestro Dios. Así que en esta hermosa tarde queremos ir al libro de Juan, capítulo 8, versículo 12, bajo el tema Cristo es la luz de tu vida. Una vez más te pregunto, ¿Cristo es la luz de tu vida? Así que leemos la palabra del Señor, dice así. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia, por el cuidado tuyo, Señor, de cómo tú has sido en medio de los tiempos, Padre amado. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Tu palabra nos redarguye, tu palabra nos lleva a la vivencia única y maravillosa del poder de tu amor. Señor, la palabra tuya es viva, tu palabra es sanadora, tu palabra es restauradora, tu palabra nos lleva a llevarnos a una realidad de que como estamos viviendo, sino en tu agrado, nos hace reflexionar para poder entender que tú eres aquel que cambia el panorama nuestro a una realidad eterna. En tus manos estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, si miramos en el capítulo 8, al comenzar, quisiera tocar algo de importante. Dice que cuando Jesús fue a su casa, fue al Monte de los Olivos, y en la mañana volvió al templo, porque era el lugar, mi amado, necesario, porque al llegar al templo, capacitaba, llegaban gente con unas necesidades extraordinarias, llegaban gente con situaciones inigualables. Jesús le hablaba, Jesús le ministraba, Jesús le llevaba una realidad. Y era un lugar
único, inigualable, donde esas oportunidades que habían para aquellas personas, no para Jesús, para ellos, había una oportunidad maravillosa de poder encontrar en el templo al Rey de Reyes, Señor de Señores, que le hablara, que le ministrara, que inclusive confrontara a esos fariseos, a esos sacerdotes, a esos escribas, a ese grupo de personas que eran los conocedores, los guardadores, pero que para ellos estaban bien, pero realmente no estaban cumpliendo conforme lo que estaba establecido en la ley. Y a veces hacían llevar cargas pesadas a la gente, las cuales ellos no llevaban. Pero cuando Jesús llegaba al templo, el ambiente cambiaba. Cuando Jesús llegaba al templo, todo era distinto. Se escuchaba una palabra que le hablaba lo profundo del corazón. Se encontraba una palabra que realzaba la esperanza de vida. Que toda aquella opresión que estaban viviendo, había una esperanza no física, sino espiritual. Porque Él no vino como un guerrero de agarrar una espada y provocar una guerra. Él lo que estaba hablando era lo que era la vivencia transformadora y libertadora del espíritu del ser humano, del alma del ser humano, que necesitaba encontrarse nuevamente con el Creador y el Salvador de su vida para poder tener una vida eterna. Entonces dice que el relato nos lleva que esta gente siempre estaban confabulando, dicen que contra una mujer en adulterio y la ponen en medio. Conocemos bien la historia, ellos traen sus argumentos y le pregunta, la ley de Moisés dice que a tales mujeres hay que apedrearlas. ¿Qué tú dices? La respuesta de Jesús es totalmente contraria. La respuesta de Jesús nos lleva a identificar quiénes somos. ¿Por qué podemos juzgar a una persona? ¿Quién nos autoriza para señalar la condición de una persona cuando yo veo que Jesucristo vino a restaurar, vino a perdonar, vino a cambiar el panorama de nuestra vida? Vemos eventos que han pasado en los últimos tiempos donde hay una violencia rampante, donde hay una responsabilidad de cada cual que toma unos actos en contra de algo, sea el daño a una propiedad, en contra de una vida, y vemos un proceso que es difícil y todo el mundo quiere que se cumpla una justicia. Y cuando yo miro todo esto, este andamiaje, lo que se publica a través de los medios noticiosos, a través de diferentes redes, entonces crea una expectación. Cuando vemos que nuestra sociedad está bombardeada a través de estos tipos de actividades que se hacen supuestamente para unir a un pueblo, pero se desvirtúan lo que es el valor y lo que es el valor de la mujer, lo que es el ser humano. Se saca de contexto de la realidad y se trata de ver como que eso es algo bueno, donde nuestra sociedad se está deteriorando poco a poco con el pasar del tiempo. Pero somos nosotros como albacea, como aquellos que tenemos que mantener la firmeza de lo que es el poder de Dios. Y te traigo esto, mi amado, porque la realidad es que por aquella gente que pasó, que te comenté que en Isaías 53 habla del siervo sufriente, Él vino por gente que no le iban a ver, que no iban a tener contacto, escuchar su voz, pero escucharían un mensaje y a través del Espíritu Santo tocaría y transformaría sus vidas. Gente que tal vez en la sociedad son señaladas, que tienen que cumplir y tienen que pasar unos procesos, pero tenemos que mirar como aquella gente decía, la ley dice, pero mucho más allá de la ley dice, ¿quién eres tú para aplicar la ley si tu corazón está corrompido y dañado y podrido? Pues tienes que mirarte, ¿quién eres tú? ¿Eres igual porque nadie te ve o porque la sociedad te cubre o porque estás en un sitial cómodo y tienes el derecho de juzgar y señalar? Y el único que conoce el corazón es Cristo. Entonces yo estoy mirando que bajo este contexto te estoy hablando de esto, te hablo importante. Es que ninguno pudo contestar porque cuando nos confrontan esa arma sutil que nos lleva a una realidad, que nos lleva a un encuentro, que nos lleva a una vivencia. Ellos llevaban su mejor artillería, ellos llevaban su mejor argumento, ellos llevaban todo lo necesario para
coger a Jesús y callarlo, hacerle quedar en ridículo, hacerle entender que él estaba violentando la ley. Pero Jesús simplemente le dijo: el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y te pregunto, ¿habrá alguien en esta tierra que no haya fallado, que sea perfecto? El único perfecto fue Cristo. De una u otra manera hemos fallado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de Dios. Estamos fuera, pero el único que hizo posible tener ese acceso es Cristo, a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Entonces vemos estas personas que vienen con unas artimañas, una estructura, que es lo que hoy se ve proclamando, que es lo que hoy se está hablando. Y empezamos a hablar de temas donde hay controversias, donde hay situaciones, pero entienden que hay unos derechos para orientar y capacitar a los más débiles, a nuestros niños, para que entonces su identidad de lo que sea transformada y cambiada. Pero entonces cuando Dios hizo algo espectacular y maravilloso, nuestra creación, de la forma que nos hizo, es porque ese es el plan de Él. Entonces el ser humano quiere cambiar el plan de Dios, porque entiende que lo que está viviendo es lo correcto. Y a veces lo que pensamos que es lo correcto no es lo que es creación de Dios. Y queremos cambiar el formato. Queremos estar bajo la ley, violentar la ley, y nos escondemos bajo la ley para decirnos: no, que yo estoy bien. Entonces miramos, y eso pasaba con esta gente. Decían que conocían la ley, la violentaban, pero entonces se escondían detrás de la ley para señalar. Pero entonces ninguno, mi amado, ninguno tiene el derecho. Es que yo soy íntegro. Nadie está hablando que usted sea íntegro. No, es que yo soy un hombre o una mujer así, que yo no sé, nadie tiene que decir nada. Perfecto, qué bueno. Pero es mucho más que eso. Es que de una u otra forma hemos fallado. Y para nosotros poder alcanzar, para nosotros poder entender, tengo que reconocer quién es Dios en mi vida. ¿Quién soy yo si realmente como estoy viviendo es lo necesario para vivir en paz como estoy? Mucha gente: no, yo estoy bien como estoy, porque disfruto y deleito mi vida. Pero va a llegar el momento, mi amado, que ese tiempo de disfrute se va a acabar. Que esa luz que para ti es bonita y agradable, para ese ambiente que es tan excelente para ti, vas a notar que las cosas van a ir cambiando. Y te vas a sentir que se está encerrando el caminar tuyo. Y hay muchas cosas que a veces el ser humano, entonces, a raíz de todo eso, cae en depresión, en ansiedad, recurren a alcoholismo, a drogas, empiezan a buscar a personas que le consultan a través de las cartas, a través del tarot, a través de muchas cosas, porque ellos entienden que en ellos hay una palabra para que les aliente. Están confundidos. El enemigo viene a destruir. Entonces, cuando ellos están confundidos, piensan en el momento sin analizar las consecuencias. Te estoy diciendo todo esto, mi amado, porque aquella mujer fue llevada y aquella mujer no fue juzgada, porque fue perdonada. Y esa misma comprensión de lo que está hablando, de que hay un pecado perdonado, hay la compasión de Cristo, y ahí llegamos entonces a lo que queremos tocar hoy, de este tema, que es Cristo, la luz de tu vida. La luz de tu vida es lo que llegó a aquella mujer. La luz de Cristo iluminó, y aquel cuadro que había de oscuridad, de muerte, de violencia, porque si Jesús decía que hay que cumplir la ley según lo que decía la ley, pues entonces había que apedrearla, le iba a costar la muerte. Entonces ella tenía que pasar por ese proceso. Es decir, que estaba en un sitio de oscuridad donde no había esperanza. Pero cuando el que habla y tiene el poder habló, que era la luz que ilumina el alma, que disipa la muerte, cuando dejó sentir su sentir, estremeció el corazón de aquel pueblo y tuvieron que irse. Pero la luz de la palabra de Cristo transformó el corazón de aquella mujer con una esperanza de vida. Entonces lo vemos ahora a un Jesús que está en el templo, están reunidos, y dice que en este escenario es un lugar donde el templo o en el atrio de las mujeres no podían pasar más adentro, o en excepción que fueran a ofrecer sacrificios, o que estaba
en ese acto de llevar una ofrenda cuando habían dado a luz y habla con el sacerdote. O sea, Jesús está en un lugar inigualable, en un lugar donde hay entrada y salida de mucha gente, con situaciones, circunstancias, pero Jesús está atento a lo que está aconteciendo allí. Dice que había un muro donde había unos 13 cofres y echaban los fieles las ofrendas y eran como un tipo de trompeta, es decir que era estrecho arriba y ancho abajo, y esos 13 cofres, o los dos primeros, dice que eran las medidas de ciclo que tenían para el mantenimiento del templo. O sea, primero, esa ofrenda era que se recogía, era para mantener la planta física. Dice que el tercero y el cuarto era para comprar los pichones que se ofrecían a las mujeres para cuando tenían un hijo, y le ofrecían esa ofrenda al Señor. Y dice también que el quinto eran las aportaciones para los gastos del mantenimiento de la madera que se utilizaba para el altar del fuego. Es decir, que todo lo que estaba allí se utilizaba de una forma inigualable para los mismos que estaban allí. Es decir, que entonces estamos hablando, y dice que al sexto se echaban las contribuciones al gasto del incienso del templo, y del séptimo en adelante eran para los gastos de mantenimiento, los instrumentos de recipientes de oro que se usaban de gracia, de acción de gracia, por algún pecado o la otra. Si los fieles les sobraba luego de esa ofrenda, pues antes de lo acordado, pues lo dejaban allí. Es decir, que luego de que cumplían con todo lo que estaba establecido, querían dar algo más, pues lo hacían. Es decir, que era un lugar donde había una atención, donde había una audiencia que tenía una necesidad. Llevaban sus ofrendas, pero tenían una necesidad. Llegaban a aquel lugar porque había un refugio. Llegaban a aquel lugar porque era un lugar de encuentro. Y decía que en ese lugar era un lugar donde se podía impartir la enseñanza. Por tanto, la entrada que iba y saliera inigualable. Un lugar maravilloso. Un lugar donde es el lugar de adoración, donde la gente trae las ofrendas, donde hay unas necesidades, y qué mejor que sea el lugar de enseñanza. Por eso el Señor Jesús siempre enseñaba, capacitaba, instruía. Es posible que lo que está aconteciendo en ese evento se está refiriendo a la celebración de la fiesta de los tabernáculos, que era la celebración del pueblo de Israel de cuando salieron de Egipto, estuvieron los 40 años en el desierto, y ese tipo de momento, ese momento que ellos pudieron vivir, ese proceso que pudieron pasar del desierto saliendo de Egipto, esas vivencias que tuvieron eran remontadas y celebradas y festejadas. Es decir, que esa celebración que estaban haciendo ellos se celebraba el primer día en la tarde, primer día del mes, y la ceremonia se llevaba a cabo con una iluminación del templo en el área o en el atrio o en el lugar de las mujeres, que había una galería de antorchas, es decir, un lugar donde había unas antorchas, unas 4 antorchas, ¿se entiende? Se colocaban esos candelabros inmensos que los encendían en la tarde. Es decir, que según comenzaba la actividad, lo iban encendiendo en la tarde para cuando llegara ya la noche, eso estaba prácticamente hasta la mañana siguiente. Es decir, que estaba toda la noche encendido, y lo que se entiende que el resplandor que hacía esa antorcha encendida cubría prácticamente lo que era el patio de Jerusalén, es decir, que iluminaba todo aquel entorno. Imagínese una oscuridad inigualable y de momento ese esplendor de esa luz que iluminaba el área, que tenían la oportunidad de festejar, de que podían tener la oportunidad de estar compartiendo. Pero entonces Jesús está en ese momento
En otras palabras, le está diciendo al pueblo, ustedes han visto cómo este templo se ha iluminado por esas luces, por esas antorchas, que quitó las tinieblas de la noche. Pero eso, quitó las tinieblas de la noche, pero yo soy la luz del mundo. Y los que le siguen no tendrán más oscuridad, sino que estarán viviendo ahora mismo esa oportunidad de que sus vidas sean iluminadas. Una luz maravillosa en una sola noche. Ustedes están viendo esa luz, ustedes la ven espectacular. Ustedes están viendo que se ve maravillosa y luminosa, pero va a ser por una noche. Sino que esa noche será cuando es Cristo el que llega, no por una noche, será por toda la vida. Le está diciendo, ustedes tienen un sitio espectacular aquí, se están alumbrando, pero esa luz no va a durar toda la noche. Esa luz se va a apagar. Y lo que te estoy diciendo es que si tu vida reconoce, entiende, acepta, tu vida va a ser iluminada por el término de toda tu vida y por toda la eternidad. Así que escucha esta alabanza y si nos puedes llamar al 897-3889, 897-1200, mi amado, queremos orar por usted. Queremos tener esa oportunidad de la vivencia de ese amor eterno y que hoy sea una tarde de gozo, de paz y del amor de Cristo en tu corazón. Así que atento a esta alabanza y continuaremos hablando contigo. Señor, conoce mi corazón, aun cuando te fallo, sé que me amas con tu presencia. Sé que me
ninguno que se iguale a la presencia, el amor, el cuidado y la atención. Y como le estaba diciendo, mi amado, Jesús le está diciendo algo, le está comentando, esa luz, como le dijo ahorita, es maravillosa. Pero ¿sabes qué? Esa luz tiene un final. Porque poco a poco se va a ir parpadeando hasta que se va apagando y muere. ¿Qué uno dice? Se va apagando y muere. Así somos nosotros, mi amado. Nuestro aliento de vida comienza esplendoroso y poco a poco se apaga y se muere. Porque está establecido que nazca el hombre una vez y muere una sola vez. Es decir, que cuando pasa el proceso en nuestra vida, Jesús le está diciendo, pero lo que le estoy hablando a ustedes es que yo soy esa luz que es eterna, transformadora, esa luz que cambia tu sentir, esa luz que te da paz. Para siempre será en ti si tú reconoces quién soy yo en tu vida. Muchos de los que estuvieron tal vez en aquel momento cuando señalaron a aquella mujer estarían cerca escuchando. Jesús nos desarmó, nos desmanteló. Todas las artimañas y todas las herramientas que llevábamos no pudieron prevalecer. Ninguna arma forjada prevalecerá. Cuando estoy mirando esto, Jesús le está diciendo, lo que tú viste es pasajero. Tú estabas en un lugar donde se creó una luz para poder hacer muchas cosas. Pero si fuiste, poco a poco se fue terminando. Y esa luz se disipó y se apagó. ¿Y qué vas a hacer? Se terminó todo. Porque en el momento difícil, ¿qué vas a hacer? En el momento de desesperación, en el momento de la muerte, en el momento de todos los momentos de tu vida, ¿qué va a pasar contigo? ¿Habrá alguien que te apoye? ¿Habrá alguien que estará contigo en ese momento? Y te está diciendo, el único que puede cambiar tu vida, el único que puede transformar tu ser, el único que te puede hacer sentir que todo lo que está en tu entorno cambie, es si tú reconoces esa luz, es si tú reconoces quién es el dador de la vida. Por eso entonces vemos que Jesús le habla, Jesús le dice, yo soy esa luz del mundo, esa luz de Dios que ha venido al mundo y también esa luz que da vida al mundo. Cuando venía por el camino para acá meditaba y si miramos, tenemos un tiempo de disfrutar en la mañana, unas 12 horas aproximadamente, tal vez menos o más, de la luz del día. Y luego cae la noche y mientras nosotros estamos disfrutando de un tiempo de descanso, que está en la oscuridad para descansar y reponer nuestra fuerza, hay otros que se están levantando. Y si analizamos, hay países donde tienen 6 meses de oscuridad y 6 meses de día. Entonces, pensamos que tal vez en la mente del ser humano, ellos dicen, pero ¿cómo él puede decir que es la luz del mundo? Porque él no puede estar en todos lados. La mentalidad del ser humano dice, no puede estar en todos lados, él está aquí. ¿Cómo él va a alumbrar el mundo? Porque lo está viendo en el ámbito carnal, lo está viendo en el ámbito humano, lo está viendo en el ámbito de lo que es la mente limitada del ser humano. Pero cuando habla a Cristo, lo lleva en el ámbito espiritual. ¿Se acuerdan de aquel evento cuando Jesús dijo que estaba en el templo? Dice que en 3 días lo destruiría y volvía a levantar. Dijeron, ¿cómo es posible si lleva tú 38 y pico de años, casi 40 años aquí de construido? Y lo construyó nuestro padre y tú decís que lo va a levantarlo. Porque la mente del ser humano ve imposible entender cuando está en la oscuridad. Cuando el ser humano, su mente está totalmente distorsionada, cuando su sentir está totalmente aislado, cuando su corazón está endurecido por muchas cosas, cuando gente que estuvieron y le sirvieron al Señor y adoraban al Señor y cantaban y predicaban, pero se quitaron, dejaron la oración, dejaron la lectura de la palabra, dejaron de congregarse, empezaron a permitir que los deleites y placeres de este mundo los fuera llevando de una forma sutil. Entonces no saben cómo salir, aunque saben quién es el que los puede rescatar, aunque saben dónde está la luz, pero su ánimo, su deseo de seguir adelante está entenebrecido,
no sé si usted ha pasado ese momento de desánimo, que le dice, mira, vamos a dar una vuelta por ahí, no quiero salir, quiero estar en casa. Vente, va una vuelta para que te distraiga. No. Porque está en un momento tal vez de luto, en un momento de una noticia fuerte, y la persona la está animando. Dice, vente, anímate, vamos a movernos, vamos a hacer esto. Y dice, no, que no quiero salir. Sinceramente quiero estar aquí meditando. Y a veces cae un sollozo, cae un llorar, un gritar, caen muchas cosas, porque se siente en ese momento que no sabe qué hacer y no sabe a quién recurrir. Y veo que hay muchas personas que están así, en ese momento de soledad, de tristeza, de dolor, que no saben cómo salir, pero saben que hay una salida, pero el desánimo y la frustración lo ha llevado como que ya no quiere levantar sus manos, ya le da vergüenza decir yo volver a una iglesia, no me da vergüenza, ¿qué van a decir la gente? No es lo que dice la gente, es lo que te está diciendo Dios a través de su palabra, que te ama, que tú eres importante, que si tú permites que esa luz entre a tu vida, todo va a cambiar. Y yo sé que cuando a veces tenemos situaciones en nuestra vida que sentimos que se nos cae la casa encima, literalmente, pensamos que ya no hay solución a esto, pero hay personas que toman decisiones drásticas en contra de su vida o en contra de otras personas. Pero si tú permites que esa luz de Cristo ilumina tu ser, vas a ver que todo es diferente. Que tal vez vas a llorar. Sí, vamos a llorar, mi amado. Somos humanos. Vamos a llorar. A veces pensamos que llorar es malo. No. Llorar nos ayuda a limpiar. Nos sentimos que podemos sacar unas cosas. Pero eso no va a sacarlo todo. El que te va a sacar eso y te va a limpiar se llama Jesucristo. Por eso es la luz. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Entonces el camino es una luz. El camino es una esperanza. El camino es la seguridad y la confianza. El camino es la palabra que nos restaura. El camino es la palabra que nos confronta. El camino es la palabra que nos perdona. Porque todavía no estás perdonado a ti mismo. Todavía no has perdonado a aquella persona. Todavía no has crecido como tú has querido y te sientes con las manos atadas y quisieras hacerlo y no puedes. Porque ya te sientes que estás derrotado. Me podré sentir derribado, pero no destruido, porque te vas a levantar hoy en el nombre del Señor Jesucristo. Es decir, que lo que estamos así es que Jesús está invitando a seguirle a Él, que nosotros también hablemos, que nosotros, usted y yo, animemos. Usted dice, mi amado, levántate, anímate a seguir al Maestro. Si tú sigues al Maestro, tu vida va a ser diferente. Si tú sigues al Maestro, no es que no vas a tener problemas, pero tienes la confianza que Él venció y tú y yo somos más que vencedores. Es decir, que Él te dará a nosotros, el seguir a Cristo, te da seguridad, te da esperanza, te da confianza, te da paz en tu vida y tendrás un sentido real y maravilloso a través de Él. Vas a ver las cosas distintas, vas a sentir que tu vida ha cambiado totalmente en conformidad a su propósito. Pero yo tengo que dejar una cosa. Yo tengo que estar dispuesto a entender que tengo que aprender. Y para aprender hay alguien que necesita que me enseñe. Hay alguien que necesita que me capacite. Hay alguien que me pueda entender de cómo vivir como es Cristo. Entonces, para yo poder entender qué es la luz, que es Cristo, para yo poder entender Él, yo necesito que sea Él que me capacite. Yo necesito de tener una intimidad con Él. Yo necesito leer esta palabra. Yo necesito reconocer que soy un pecador, reconocer que tengo que arrepentirme y perder ese temor y miedo al rechazo, porque lo que ha creado tus situaciones y vivencias es que a veces no te valora, es que a veces piensa que no puedes seguir hacia adelante, es que piensa que como que ya estoy caído, ya no se puede hacer nada, no hay esperanza. En Cristo hay una esperanza, en Cristo hay una transformación, en Cristo hay un consuelo. Por eso estoy hablando. Te hablé del primer evento de la mujer en adulterio, de cómo la palabra del Señor le llevó a una realidad de que hay que evaluarse. Y ahora está en el templo y le está diciendo, yo soy esa luz.
Pero para tú poder tener esa luz tienes que reconocer unas cosas. Entonces le está diciendo, es un discipulado. Y el discipulado es que dice, es que tú te niegues a ti mismo y que cargues tu cruz. Es decir, que cuando hay un discipulado en ti, en Mateo 16, 24, dice, entonces le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tú tienes que dejar de darse quién eres tú. Tienes que dejar de pensar de que las cosas que te limitaron. Tienes que agarrar lo que eres tu vida, confiado en el Señor, transformado y restaurado, y seguirle a Él. Seguirle a Él confiado, seguirle a Él esperanzado. Entonces le está diciendo, tú tienes que dejar de pensar de ser egoísta. Tú tienes que amar a aquella persona. Es que a veces el orgullo no lo permite. Es que a veces el daño que nos hizo nos dice, no, yo no lo perdono, que lo perdone Dios. Es que el Señor nos dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo reconozco que Él es la luz y me está iluminando y me está sacando de ese lugar, de ese foso de desesperación, me está iluminando mi caminar y mi vida, yo siento tranquilidad, yo siento gozo, y yo puedo entonces entender que puedo seguir hacia adelante, esperanzado, porque lo que estoy viviendo es temporero, pero lo que Él te da en tu corazón es permanente. ¿Cuántas personas, no sé si a usted le ha pasado, que usted está caminando por un lugar oscuro, y le estoy hablando oscuro totalmente, oscuro que usted pone la mano al frente suyo, usted no ve nada de tan oscuro que está, y usted lleva una linterna, y me acuerdo que en una ocasión llevaba una linterna y la batería estaba un poquito floja, a mí no se me dio con poner las baterías buenas, y según iba caminando, la lucecita era un amarillo, pero se fue poniendo más tenue, y prácticamente cuando empecé a mirar, apenas lo que salía era la luz que se reflejaba en la salida de la linterna, y llegó el momento que prácticamente se terminó la luz. Y uno dice, pero todavía me falta más de la mitad del camino. Y me acuerdo que en esa ocasión yo vivo cerca del lago Oaxaca, y estaba por la forestal, y yo decía, ¿y ahora cómo yo salgo de aquí? ¿Cómo yo puedo guiarme en este caminar? Mire, mi amado, estuve dando vueltas en círculo, porque pensaba que todos los caminos eran lo mismo, que me metía por aquí y decía, por aquí es el camino. Y yo conozco aquello bien, desde pequeño me he criado allí, pero me desenfoqué. Por eso la vida del ser humano, cuando no tiene la luz de Cristo, cae en un círculo vicioso. Cae en un círculo que cae en lo mismo y no sabe cómo salir. Pero cuando viene la luz de Cristo, te ilumina, te da la seguridad y la confianza, dejándolo todo. ¿Qué tenemos que dejar? Lucas 14, 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie todo lo que posee, no puede ser discípulo. Hay cosas que tenemos que dejarlas. Hay cosas que tenemos que dejar, el odio, el rencor, la falta de perdón. Hay cosas que realmente sabes que no son saludables para ti, para tu relación familiar, para tu relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, en el área del trabajo. Tienes que dejarlas. Pero a veces pensamos que no se pueden dejar porque ya como que es parte de ti. Pero pídele hoy, vamos a orar para que sea la revelación del poder de la palabra, del Espíritu de Dios, que transforme, que te haga sentir esa paz necesaria que tú y yo necesitamos. Por eso, como le dije a ustedes, le puse el tema, Cristo es la luz de tu vida. Si es Cristo, lo tenemos todo. Si no lo tenemos a Él, no lo tenemos nada. Por eso te estoy diciendo que aquel Rey de Reyes y Señor de Señores que le está hablando, aquel hombre que están allí, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me ha enviado, que da testimonio de mí. El mismo testimonio que Él da de Él y el Padre da testimonio, reafirmando quién es Él, el libertador, el creador, el sanador, el que habría de hacer todo lo necesario, porque el sacrificio que se hacía antes no le llevaba a la salvación. Pero Cristo nos lleva al encuentro,
que es ese camino de esa luz permanente, eterna, que nos da la tranquilidad y seguridad. Te pregunto, ¿esa luz está en ti? ¿Has reconocido a Cristo como tu Salvador? ¿Has hecho un alto y le has dicho, Señor, mira, escudriñame, mira cómo estoy viviendo? Estamos viendo y siendo realmente lo que somos delante de los demás, pero no solamente por apariencia ante los demás, sino en vivencia ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios tiene propósito contigo en esta tarde. Dios tiene un momento maravilloso. Nos dice la palabra en el Salmo 97:11, dice, hay una promesa, algo prometido al que es obediente. La luz está sembrada para el justo y la alegría para los rectos de corazón. Esa luz de esperanza, aquellos que conforme a su voluntad del Rey de Reyes pueden entender que hay un designio, aquellos que pueden sentir en su corazón paz, que pueden sentir en su corazón alegría, pero eso no simplemente es por una sonrisa, es porque hay libertad, porque dentro de lo que era su vida hay una transformación, de lo que era su caminar, es un sentido directo, inigualable, hacia una gracia infinita y maravillosa a través del Espíritu Santo. En Salmo 112:4 dice, resplandeció en las tinieblas la luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Escuche, mi amado, las tinieblas a los rectos, aquellos que han creído, aquellos que se han mantenido, aquellos que se han mantenido ahí en la brecha, aquellos que han confiado, y usted es uno de esos. Hoy yo te invito que te remontes, hoy yo te invito que te acerques, hoy yo te invito que le digas, Señor, yo necesito esa luz, que esa presencia tuya llene mi alma, llene mi ser, que me sanes. Tal vez tu situación es que estás viviendo un proceso de sanidad, pero el Señor quiere sanarte espiritualmente primero. Si el Señor le place sanarte físicamente, amén, conforme a lo que es el propósito de Él, pero no le cuestiones, no dudes, confía, cree, acércate a Él. Hoy es un momento maravilloso. Mira, me ha dado tal vez unos 6 minutos para culminar este programa. Tal vez uno dice, hablan de Cristo, hablan de todo, pero la gente no entiende lo que estoy viviendo. Tal vez la gente no entiende, pero el que dio su vida por ti sí lo entiende. El que dio su vida por ti sí te ama. El que dio su vida por ti sí comprende. El que dio su vida por ti te hace sentir la seguridad maravillosa, transformadora y restauradora del poder de su amor. Hoy hay una puerta que se abre, hay una luz al final del camino, hay una esperanza. Tal vez los procesos han sido demasiado exigentes, fuertes, te has sentido sin fuerza, te has sentido desanimado, te has sentido como que no hay nada que puedas hacer. Pero hoy el Señor de los cielos y la tierra extiende su mano y quiere iluminar tu caminar. Quiere que sientas paz, quiere que tenga armonía y que tengas felicidad en tu hogar, en tu matrimonio, que tus hijos sean bendecidos y restaurados, que tu vida en esta tierra, el tiempo que sea, mi amado, no sabemos qué nos toca. Yo no sé cuánto tiempo me queda, no sé si me quedan horas, minutos, yo no sé lo que me queda, pero yo sé que su relación para conmigo es perfecta. Yo sé que nuestro Redentor vive, yo sé que hay un cántico de esperanza y de vida en lo cual tú hoy puedes decirle, heme aquí, Señor, estoy aquí y quiero que seas tú el que transforme mi corazón. Gracias, Michelle. Me está viendo a través de Facebook. Dios te bendiga, Guillermo, Marixa Soto, Edia Tavares, Lucecita González, Liliana, Mariceli Lizojo, Julia Bello, Dios te bendiga, Carmen Lidia López, Awilda Vélez, Dios te bendiga, Yajaira Soto y Luz Nieves. Queremos un Dios de todos los tiempos, queremos un Dios que obra de una manera extraordinaria. Y hoy es movernos en fe. Hoy es que tú puedes abrir tu corazoncito. Allí donde tú estás. No tienes que venir con mucho protocolo, no tienes que venir con mucha palabra rebuscada. Simplemente venir como eres tú y como soy yo delante del trono de la gracia de nuestro Rey. Padre,
Te doy gracias por este privilegio, por esta oportunidad, por esta gente hermosa, mi Dios, que ha tomado un tiempo maravilloso para reflexionar y que ellos quieren que tú seas la luz de su vida. Señor, que tu paz, que tu sanidad, que tu fortaleza, que la libertad a través de tu Espíritu Santo sea ministrando en la distancia, Padre amado. No sé cuál es la enfermedad, no sé cuál es la condición, pero en Cristo hay poder en la sangre vertida en la cruz del Calvario. Esa llaga que te hiciste, hay autoridad sobre toda enfermedad. Creemos, Padre, que tus designios es el bienestar de este pueblo. Por eso, mi Dios del cielo y de la tierra, te los presento, Señor. Son tuyos, Señor. Que esta tarde sea una tarde de reflexión, que sea una tarde de gozo, que sea una tarde de esperanza, que sea una tarde, mi Dios, que puedan ser un alto y le digan, Señor, he caminado, he buscado, pero como en tu presencia no hay nada igual. Anhelamos estar en tu presencia. Queremos adorarte y exaltar tu nombre, Padre amado. Que en esta tarde sean señales, portentos, milagros, libertad, salvación para este pueblo en la distancia. Los pongo en tus manos, Señor, porque está en las manos del Rey, del Príncipe de paz, del dador de la vida, de la luz del mundo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén, 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 amén. Así que, mi amado, para mí ha sido un privilegio el poder estar con ustedes en esta tarde. Le invitamos, estamos mañana nuevamente a las 7:30 y el domingo a las 10 de la mañana, proclamando la esperanza de vida. Hoy es un día que hizo el Señor. Espectacular. Se ha sentido el calorcito, ¿verdad? La tarde, el día de ayer estuvo caliente, en la noche se pone caliente, los tiempos cambian, pero la palabra del Señor sigue siendo la misma, con el mismo amor, con la misma pasión, con el mismo deseo, con la misma sentir de que seas sano, que seas salvo por su gracia infinita. Así que, confiados, si el Señor lo permite, nos veremos la próxima semana. Sigamos orando los unos por los otros. Siga orando por este hombre que está aquí. Siga orando por mi familia. Estaremos orando por ustedes. Tal vez no conozco su nombre, pero en mis oraciones yo clamo al Dios de los cielos y la tierra, que hay un pueblo hermoso que está en la distancia, pero la cercanía, el poder y la gracia de Dios sea sobre ti y tu amada familia. Dios te bendiga y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén, amén. Hasta la próxima, si el Señor nos lo permite. Estuviste escuchando el programa Manantiales en el Desierto con el pastor José Oscar Martínez Rivera. Nos veremos el próximo jueves desde la 1 de la tarde por Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.